¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a su curso de auxiliar en educación inicial. Y estamos hoy día, chicos, tocando el tema número 3. Y este tema es muy bonito, chicos, porque el día de hoy nos toca hablar sobre la gestión de las emociones en los niños del nivel inicial. Y para esto, chicos, pues evidentemente vamos a tener que dar un aspecto introductorio, ¿no? Conociendo esta palabrita tan mágica, ¿no? Llamada emociones, ¿no? Chicos, vamos a participar en el chat. ¿Qué serán las emociones? ¿Qué serán estas emociones? ¿Cómo conocemos usualmente esta palabrita? ¿Qué entendemos por emociones? Nosotros tenemos que tomar en cuenta, chicos, ciertos aspectos importantes para poder detallar un punto tan específico como es la gestión de las emociones. Y decidir qué es lo que significan las emociones, pues básicamente lo podríamos nosotros catalogar como una respuesta, ¿no? Como un aspecto de reacción también. Pero básicamente, chicos, nosotros tendríamos que decir que las emociones son respuestas complejas y multifacéticas que experimentamos en respuesta a estímulos internos o externos que nosotros tenemos. Estas respuestas, chicos, pueden verse influenciadas por nuestra percepción, por nuestro pensamiento, por nuestras experiencias previas, por nuestra cultura, y esto indicando de que definitivamente todos tenemos percepciones diferentes, ¿verdad? Por ello, nosotros tenemos que tomar en cuenta que definitivamente las emociones vienen a ser una fase y una parte muy importante de nosotros. Recordemos básicamente que nuestro cuerpo funciona en base, ¿no?, a nuestras emociones. Sabemos muy bien que cuando nosotros estamos preocupados, ¿qué es lo que nos duele, chicos, cuando estamos muy preocupados? A veces se refleja, ¿verdad? Estas emociones en dolor de cabeza, a veces en dolor de cuerpo, a veces cuando de repente estamos anímicamente mal o un poco tristes, esto se refleja en nuestras actitudes. Aunque no parezca y aunque nosotros podamos decir que no es así, definitivamente sí se refleja en nuestras acciones. Por ello que he mencionado una palabrita muy importante, que definitivamente estas emociones son influenciadas por nuestro entorno, ¿verdad? Por nuestro pensamiento, por nuestras propias experiencias que pueden marcar definitivamente un cambio importante, ¿no? En el desarrollo de nuestras vidas. Entonces nosotros sabemos muy bien que conocemos básicamente las emociones básicas, ¿verdad? Que son aquellas que se consideran universales, ¿no? Y que evidentemente se pueden expresar de manera muy similar, como por ejemplo la felicidad, la tristeza, la ira, el miedo, la sorpresa, ¿no? Ese tipo de emociones suelen ser universales por el hecho de que tienen reacciones muy parecidas a nivel de todos los seres humanos, ¿no? Pero también tenemos algunas emociones secundarias, ¿no? Y estas emociones secundarias son aquellas que se derivan, pues, básicamente de las emociones básicas, pero que suelen ser un poco más complejas, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? La culpa, la envidia, los celos, el orgullo. Este tipo de emociones, por ejemplo, en muchos casos se les denomina emociones negativas. Así como tenemos emociones negativas, tenemos emociones positivas, pero esto no quiere decir que las emociones de repente negativas sean malas para nuestras vidas. A veces no siempre se cataloga de esa manera, ¿sí? Entonces, para poder tomar un punto importante de lo que nosotros estamos mencionando, sabemos muy bien que las emociones cumplen funciones importantes, ¿sí? ¿Y por qué lo menciono? Porque antes de ver nuestro PPT, nosotros tenemos que considerar un punto que he venido hablando desde la primera clase. Primero, considerar que cuando nosotros conocemos qué son las emociones, cómo funcionan, por qué razón es importante, qué tipo de emociones tenemos, pues vamos a poder conocer a nuestro entorno, vamos a poder detectar en nuestro entorno mediante la observación cómo se relacionan nuestros niños, cómo van a regular estas emociones, cómo las canalizan, cómo las trabajan, cómo evidentemente la van conociendo en el proceso de su desarrollo. Cada niño es único y diferente.
Eso sí, lo hemos mencionado. Cada niño tiene un mundo distinto, viene de un mundo diferente, tiene una percepción distinta de lo que nosotros conocemos. Entonces nosotros tenemos que poner un punto muy marcante para poder establecer esta gestión de emociones con nuestros niños. El primer punto marcante, chicos, es que definitivamente tengo que conocer que mis niños, por ejemplo, tienden ellos a reaccionar de manera muy rápida porque no desarrollan todavía esa capacidad de pensamiento de consecuencia, de pensamiento crítico, de la diserción que todavía ellos no conocen, que van a ir trabajando posteriormente. ¿Y qué es lo que sucede? Que evidentemente, pues, a veces los adultos no le toman la observación pertinente, no le toman la atención oportuna para que se desarrolle oportunamente estas emociones que los niños tienen que aprender a regular y a canalizar. A veces pensamos que los niños piensan igual que nosotros, que los niños de repente deben actuar rápidamente como nosotros. Pero básicamente, chicos, no es así. Nosotros tenemos que respetar el tiempo y la evolución de cada niño. Por eso hablamos de respetar el desarrollo del niño en el proceso de su aprendizaje. Por eso hablamos que en esta primera infancia, considerar las emociones en nuestros niños, pues nos permite a nosotros tener una, como podemos decir, tenemos un gran avance para poder trabajar con ellos. Porque si nosotros sabemos muy bien cómo se desarrolla cada uno de nuestros niños, qué tipo de estilos de aprendizaje tienen, cómo van a ir canalizando poco a poco sus emociones, pues vamos a poder trabajar de manera activa para su propio desarrollo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo no me fijo en estos detalles? ¿Qué pasa si yo no le doy cabida, no le doy un trabajo, una observación oportuna a mis niños en este proceso? ¿Será que mis niños van a aprender o van a responder a lo que yo puedo trabajar con ellos? No, ¿verdad? Yo no voy a poder trabajar con ellos, porque evidentemente no los voy a conocer adecuadamente. Es por ello que yo hablo mucho de la importancia de conocer el entorno del niño, de conocer al niño, de tomarme este trabajo tan importante que es la observación, no solamente una observación externa, sino también una observación interna, que permita conocer qué hay más allá de este niño y por qué razón tiene a veces este tipo de actitudes, o por qué se expresa de tal manera, o por qué tiene este comportamiento. A lo largo del tiempo, chicos, nosotros vamos a ir conociendo a cada uno de nuestros estudiantes y vamos a poder tomar iniciativa de trabajo de una manera distinta, porque al momento que ya nosotros podamos identificar cuál es su estilo de aprendizaje, qué tipo de problema hogareño tiene, cómo se está formando ese niño, pues vamos a poder trabajar activamente para poder sacar lo mejor de sí y de cada uno de nuestros niños, ¿sí? Ahora sí, ahora sí, chicos, terminando esta parte importante que hemos venido trabajando, ¿sí? Vamos a cambiar nuestro PPT y ahora sí vamos a trabajar básicamente lo que corresponde a nuestro siguiente PPT. Y en esta oportunidad, chicos, vamos a hablar de lo que son las emociones, pero según lo que nosotros conocemos en diferentes conceptos. Y nosotros tenemos que mencionar como primera parte que no existen emociones malas o buenas. Todas las emociones cumplen funciones sociales, motivacionales y adaptativas y nos proporcionan mensajes para tomar decisiones sobre las mismas. Por ello, es fundamental conocerlas, aceptarlas y aprender a regularlas. Suena bonito, ¿verdad, chicos? Suena aparentemente fácil trabajar, aceptar, conocer y aprender a regular nuestras emociones. Pero a ver, les lanzo una preguntita y me responden en el chat. ¿Será que nosotros en su totalidad conocemos, aceptamos y regulamos nuestras emociones? ¿Será que sí lo hacemos en su totalidad? Muy bien, Yuriko, claro, no todos, ¿verdad? No todas las emociones podemos hacerlo, no siempre. Imagínense si nosotros siendo adultos no lo podemos hacer en su totalidad. Imaginen los niños pequeñitos, ¿no?
que para ellos están en un mundo que no conocen, están en un entorno distinto, están en un entorno que definitivamente les resulta muy difícil adaptarse. Y hay niños que no logran comprender a veces algunas actitudes, algunas acciones. Y para ello, ellos necesitan básicamente una atención individualizada. Por eso hablamos que dentro de la educación inicial hablamos de una atención individualizada que nos permita trabajar de forma que a mis niños les voy a dar esta atención importante que ellos requieren, ¿sí? Entonces, también hemos mencionado que existen emociones malas y también buenas. Entonces, perdón, negativas y positivas, que no necesariamente se les llama malas o buenas, sino que simplemente tienen una función distinta para poder gestionar el proceso de la emoción en cada uno de nuestros niños. Sabemos muy bien que una emoción, chicos, puede definirse como una experiencia afectiva, en cierta medida agradable o desagradable. Entonces, nosotros sabemos que las emociones juegan un papel importante en las tomas de decisiones. ¿Será que las emociones toman un papel importante, chicos, en las decisiones que tomamos? ¿Juegan un papel importante? Sí, ¿verdad? Juegan un papel importante, porque muchas veces hemos tomado decisiones con toda la cabeza caliente, como dicen muchos, ¿verdad? Y lo hemos tomado de tal manera que simplemente no hemos medido la situación, no hemos medido nuestras reacciones, nuestros impulsos. Entonces es por ello que nosotros tenemos que aprender como ser humanos y tenemos que aprender a enseñar a nuestros niños, guiar a nuestros niños la importancia de manejar nuestras emociones, la importancia de controlarlas, quizás no en su totalidad, pero sí conocerlas. Es muy importante que cada uno de ustedes, y les digo desde un término profesional, que cada uno de nosotros, de un aspecto profesional, podamos conocer nuestras propias emociones, ya que esto nos enseña a nosotros también a canalizar ciertas decisiones, a trabajar de una manera más calmada, más consciente de lo que yo realizo. A ver, les hago una preguntita. Sabemos de antemano que existen algunos malos elementos dentro de lo que es el sector educación. ¿A qué le llamo malos elementos? Le llamo a estas personas que definitivamente trabajan con niños y que terminan maltratando niños, ¿verdad? Que terminan maltratando niños, que hacen una mala gestión del aspecto profesional, ¿no? Del desarrollo laboral, que definitivamente es una vocación de servicio, ¿no? Trabajar con niños. ¿Serán que estas personas tienen problemas emocionales? ¿Será eso, chicos? ¿Ustedes qué dicen? Pues básicamente, chicos, la otra vez estuve participando para poder desarrollar un análisis de algunas actitudes, sobre todo orientadas a las personas que tienen este tipo de reacciones con niños, ¿no? Suele pasar de que hay un gran debate por el tema de que si el profesional de repente está emocionalmente mal, ¿no? No debería de ir a laborar, por ejemplo, ¿no? Pero tenemos que considerar algo importante. Obviamente todos pasamos por momentos difíciles, pero algo que nosotros tenemos que aprender a comprender es que estas emociones no podemos regularlas y sacarlas con los que menos pueden defenderse. Y suele pasar que en la gran mayoría de las personas tienden a reflejar sus malos ratos, sus malos momentos con las personas que no pueden defenderse. Entonces, básicamente, nosotros lo que podemos decir al respecto es que estos malos elementos no es que tengan básicamente problemas emocionales, sino que básicamente no se han comprometido en la totalidad con el aspecto laboral y no han sabido dividir sus temas personales con los temas laborales. Entonces, para esto, sí quiero dejar en claro, es que todo profesional que trabaje con niños tiene derecho, ¿no? Mejor dicho, no es que tenga derecho, sino que tiene la obligación de respetar al niño que tiene trabajando junto con ella, a los niños que tienes bajo tu mando, porque hay mamitas que confían en ti
hay mamitas que confían en ti el cuidado de tus niños, ¿sí? Cuidado de sus niños. Entonces, para poder seguir conociendo un poquito este tema de las emociones, también es importante saber que existen diversas emociones y que tienen la finalidad de adaptación al entorno y reacción frente a una situación determinada. Por eso, hay emociones a las que llamamos negativas, como el miedo, la cólera, la tristeza, ¿no? Estas emociones son necesarias y nos preparan para cuidarnos. Ustedes me dirán, Miss, ¿y cómo la tristeza o cómo la cólera pues nos prepara para cuidarnos? Porque a veces, por ejemplo, el miedo tiende a eh, prevenirnos de algo. A veces el miedo nos detiene, nos paraliza, pero también nos previene de alguna situación. Hay muchas personas que, por ejemplo, por miedo a algunas cosas, ellos mismos han prevenido que les pase algo malo, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un caso, ¿no? Que justo hubo en una escuela que trabajé, una niña, bueno, eran dos, tres niñitas, ¿no? Vivían cerquita al colegio. Entonces, me comenta una niña, ¿no? De 6 años, 5 o 6 años, que siempre su vecinita iba y la buscaba para jugar afuerita, ¿no? Obviamente, me imagino que deberían haberla visto, ¿no? Los familiares. La cosa es lo siguiente, ¿no? Ese día, pues la niña no quería ir a jugar más allá, no, ella tenía ese miedo y ella misma lo comenta, me dice, no, no, Miss, yo tenía miedo, dice, yo no quería ir a jugar allá, por allá, no, porque no conozco, yo tenía miedo. Y la otra niña, pues era un poco más, como se dice, holgada, ¿no? Ella no tenía mucho miedo, ¿no? Ella quería ir, explorar, conocer propiamente como todo niño, ¿no? Pero sin embargo, la otra niña tenía un poquito este miedo, pero no era exactamente un miedo, sino que había desarrollado un tema de precaución, ¿no? El papito, la mamita, no siempre le decía que no debes irte más del sitio, del lugar en donde se te permite, donde nosotros podemos verte. La cosa es que la niña, de momento a otro, la dejaron de ver. La mamá de la niña, que tenía un poco de precaución, se fue a buscar a la otra mamita, le dijo, mire, tu hijita no está, mi hijita me ha dicho que se ha ido por allá y mi hijita no va para esos lugares, ¿no? Total que cuando fueron a ver a la niña le encontraron llorando. ¿Y qué pasa? Que había pasado un loco, un pervertido, y bueno, pues le había tocado a la niña, y la niña estaba pero nerviosa al 1000%. Por ejemplo, emocionalmente esa niña ya está inestable, porque básicamente ya hubo una reacción, ya hubo un tema muy distinto, muy diferente, ¿no? Un tema que le ha tocado y evidentemente es un tema que está alterando sus emociones de una manera muy distinta, ¿no? Ya está generando un trauma. Ella ya va a tener este miedo, pero esta emoción negativa, que es el miedo, ¿no? Y la tristeza, pues es en función a un trauma. Entonces, ahí sí podríamos decir que estos sentimientos pueden dañar automáticamente el estado emocional de un menor, ¿no? Pero sin embargo, la otra niña también quedó un poquito mal porque evidentemente ella no le pasó, pero al estar partícipe de una situación que ella inconscientemente quiso prevenir, porque lo hizo, y al avisar a su mamá, lo hizo básicamente, ¿no? Ella de repente hasta puede sentir que ha podido hacer más. Pero bueno, este tema evidentemente fue muy discreto, ¿no? Sin embargo, se llegaron a otro tipo de acciones, a ver cámaras y a cosas que trabajaron los papitos, ¿no? Pero nosotros siempre recalcamos la importancia de escuchar a nuestros niños, la importancia de valorarlos, la importancia de escucharlos. ¿Y por qué lo recalco? Porque gracias a Dios esta mamita sí escuchó a su niña sobre lo que había pasado con su amiguita. Sin embargo, hay otras mamitas que a veces no lo hacen, ¿no? Y puede pasar situaciones mayores, peores, ¿no? Entonces, también aquí recalco algo importante sobre esta emoción disque negativa, ¿no? Que es el miedo. El miedo sí, a veces es malo según las situaciones. Por eso se trata de perspectiva, de situación. Pero a veces el miedo también nos previene. La cólera, la tristeza también es una forma de poder desfogar ciertas cosas que tenemos dentro. Entonces, básicamente, cuando nosotros llamamos a estas emociones disque negativas,
también tienen un lado positivo, dependiendo de la situación, la perspectiva y las condiciones, ¿sí? Ahora, cuando nosotros llamamos emociones positivas, estas emociones positivas básicamente es lo que orienta nuestro bienestar, ¿no? Son emociones que evidentemente son conocidas como la alegría, el afecto, la felicidad, ¿no? Que generan gran satisfacción. Y esto a nosotros nos da una gran estabilidad emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que esto genera un bienestar en nosotros mismos. Esto genera algo distinto en nosotros, ¿verdad? Entonces, básicamente, nosotros tenemos que comprender que dentro de las emociones hay funciones que nosotros tenemos que conocer y funciones que tenemos que tomar en cuenta. Dentro de estas funciones que cumplen las emociones, chicos, por ejemplo, tenemos un aspecto importante que es orientado a la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que las emociones nos permiten comunicarnos con otros de manera efectiva, ya que pueden influir en nuestra expresión facial, en nuestro tono de voz y lenguaje corporal. Es por ello que yo les digo, chicos, que considerar la observación, tanto de manera externa e interna. Nosotros tenemos que aprender a que las emociones no solamente van en función de lo que nosotros decimos, sino que estas emociones van en función de cómo nos mostramos en una comunicación verbal y no verbal. Entonces, básicamente aquí va a depender mucho de la perspectiva y el punto orientado de la observación del profesional. Y en este caso parte desde el auxiliar y la docente, que tienen que tener este ojo mágico, como se le dice, para que puedan definir este tipo de comunicación verbal y no verbal. Así como hay niños que dicen, sí, estoy bien, pero tú te das cuenta que ese niño te puede decir que está bien, pero no aparenta que esté bien. Entonces, básicamente las emociones y la gestión de las mismas va a ir en función, ¿no? A una comunicación, a una motivación y a una regulación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hablamos de motivación es que evidentemente las emociones pueden motivarnos a actuar de cierta manera, ya sea para evitar un peligro o para poder alcanzar un objetivo. También asimismo, dentro de las funciones que cumplen las emociones está la regulación, que pueden ayudarnos a regular nuestro comportamiento y a tomar decisiones informadas, porque definitivamente nosotros vamos a comprender que dentro de este proceso de conocer las emociones y de que los niños puedan conocerlas y aceptarlas poco a poco para que puedan regularlas, ¿no? Es que deben de cumplir estas funciones específicas para que pueda ser definitivamente importante para el desarrollo del niño, ¿sí? Chicos, hasta ahí, ¿les parece interesante las emociones? ¿Ustedes qué dicen? Interesante, ¿verdad? Y estamos todavía en el primer PPT, en el segundo PPT, chicos. ¿Ah? Así que evidentemente yo les comento todos estos puntos porque a nosotros nos permite conocer un campo muy distinto de lo que respecta a la gestión de las emociones en la educación inicial. Muchos dirían, no, sí, yo lo pongo a saltar, lo pongo a bailar. Muy bien, chicos, muy bien, pero tras esta actividad tiene que haber algo funcional, algo que establezca que definitivamente podamos ayudar a que el niño pueda regular estas emociones y le permita pues definitivamente y canalizarlo adecuadamente o regularlo de cierta manera, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos, chicos, del desarrollo emocional en la educación inicial, tenemos que tomar en cuenta que las emociones también van a depender de cada persona y de sus vivencias. Por eso que hablábamos de sus experiencias previas. Quiere decir que sí, influye mucho en las vivencias que un niño pueda tener. Por eso que nosotros básicamente tenemos que conocer el entorno de ese niño. Tenemos que conocer cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve, cuál es la perspectiva ante una situación. Y esto nos va a dar un alcance distinto, diferente. Y por ello, chicos, que es muy importante aprender a reconocer y gestionar desde muy pequeños las emociones. Obviamente que no en su totalidad, pero tenemos que comprender que nosotros podemos lograrlo poco a poco. En muchas escuelas a nivel mundial se trabaja como base fundamental la educación emocional. Por ello que hablamos mucho de trabajar la educación emocional desde la etapa de educación infantil, ya que este favorece el desarrollo de los niños, mejorando su forma de relacionarse con los demás, así como el bienestar personal
y sobre todo para crear bases necesarias que se puedan utilizar a lo largo de los años. Entonces, yo tengo que tomar en cuenta, chicos, básicamente que las emociones suelen ser un campo muy importante a tomar en cuenta, ¿sí? Y nosotros vamos a mencionar algunos puntos importantes, ¿no? Que hay que pensar y hay que analizar. Por ejemplo, sabemos que en la educación inicial, en esta etapa, las emociones pueden trabajarse o pueden ser trabajadas mediante la expresión del alumno, mediante la identificación propia y ajena, descubriendo las formas de reconocer los distintos tipos de emociones en las personas, la relación entre las emociones y las situaciones, por ejemplo, con cuentos y actividades en las que nosotros podamos observar que una situación da lugar a una emoción, así como también podemos establecer que ellos mismos manifiesten estas posibles relaciones dependiendo de la actividad del cuento que nosotros le podamos dar. También podemos nosotros realizar ciertos trabajos orientados a que conozcan primero las emociones básicas, poder adaptar algunas actividades, materiales y características que definitivamente podamos nosotros ayudar a dirigir al niño en este proceso de descubrimiento de sus propias emociones, ¿sí? También tengo que conocer que puedo establecer rutinas diarias para poder expresar esta emoción con la finalidad de identificarlas y verbalizarlas. Por ejemplo, ¿no? Digamos que tenemos a nuestros niños que están llegando a la escuela. ¿Qué va a pasar en este proceso? De repente por ahí llegan y yo tengo un saludo especial con ellos. O de repente por ahí llegan y les digo, ¿cómo te sientes hoy? A ver, y le enseño una tablilla con unas caritas. Y mi niño de repente puede marcar, puede decir, puede inconscientemente decir qué es lo que pasa con ellos. Y desde ahí yo puedo tomar una perspectiva de cómo está llegando mi grupo de niños a mi aula. ¿Cómo están llegando? ¿Cuál es el inconveniente? ¿Qué es lo que pasó con ellos? ¿O qué es lo que pasa con ellos? Esa es una pequeña actividad que nosotros podemos tomar en cuenta. Otro punto importante es establecer comunicación con las familias para poder compartir el aprendizaje de la escuela y también fuera del aula. ¿Qué cosa quiere decir esto? El trabajo colaborativo, el trabajo que integra a la familia dentro del proceso de desarrollo y aprendizaje del niño, es algo que sí o sí nosotros tenemos que aprender a implementar, aprender a trabajar. ¿Y esto con qué finalidad? De que evidentemente el niño pueda desarrollar cierto desarrollo de su propio autoconcepto, de su propia autoestima, que definitivamente son beneficios que al niño le va a servir para toda su vida. Así que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de que las familias tienen que ser partícipes del proceso de aprendizaje y desarrollo del niño, no solamente hablamos en el aspecto cognitivo, en el aspecto académico o en el aspecto social, también hablamos en el aspecto emocional. Desde sí, ya les he dicho desde la primera clase, nuestros niños en la primera infancia suelen ser muy emocionales y estas emociones básicamente les juegan a veces malas pasadas, ¿no? Porque ellos no saben cómo expresar, no saben cómo canalizar, por ejemplo, una tristeza, una frustración. A veces los niños lloran por dolor, lloran por tristeza, lloran por alegría, lloran por ciertas emociones que se sensibilizan. Lloran por una infinidad de situaciones que a veces uno dice, o de repente hay adultos que dicen, ¿no? Ay, este niño es llorón, ay, este llora por todo. Chicos, a veces no es que el niño llore por todo, sino que él no conoce otra forma de canalizar y de regular el sentimiento y la emoción que tiene. Y es por ello que gestiona su comunicación no verbal mediante este tipo de acciones, ¿no? Gestiona mediante ese tipo de acción su comunicación. Y es por ello que nosotros tenemos que considerar que el trabajar las emociones van a traer beneficios importantes en el desarrollo del niño, como por ejemplo la mejora de la autonomía, aumenta la responsabilidad, establecer y gestionar las relaciones sociales, reforzar la habilidad de empatizar, resolver conflictos y llegar a acuerdos. Es muy importante. Por ello que cuando nosotros hablamos de emociones, hablamos básicamente de poder trabajar con nuestros niños, por ejemplo, las normas de convivencia. Cuando uno llega al aula,
los niños llegan al aula, qué es lo que hacemos, chicos? Primero hacemos un trabajo breve de las normas de aula, ¿verdad? Las normas de convivencia, de respetar a mi amigo, de tener de repente saludar, de dejar ordenado algunas cosas, pero dentro de estas normas de convivencia, chicos, que normalmente nosotros trabajamos, debemos dejar en claro también el aspecto emocional. Si un niño o un compañero está triste, no burlarnos de él, por ejemplo. Desde allá ya estamos nosotros trabajando un anti-bullying, porque estamos tratando de empatizar, estamos tratando de trabajar la empatía que últimamente se ha perdido en las escuelas. ¿Y por qué decimos que la empatía se ha perdido en las escuelas, chicos? ¿Por qué decimos eso? A ver, básicamente, chicos, decimos eso por una sencilla razón, por la realidad que estamos viviendo ahora. Hoy en día vemos demasiado bullying. Ya no hay esa tolerancia, ya no hay ese respeto. Y trabajar la educación emocional, considerando estas normas que se aplique al respeto de la expresión de las emociones y de ciertos componentes que pueden ser parte de llegar a prevención, ¿no? Sobre una situación de bullying, pues es muy importante, ¿sí? Entonces yo tengo que tomar en cuenta básicamente que las emociones pueden traernos ciertos puntos importantes a trabajar y ciertos puntos importantes a gestionar, ¿sí? Entonces, yo voy a considerar básicamente que las emociones son una parte fundamental de la experiencia humana, ¿sí? ¿Y esto por qué, chicos? Porque es una base fundamental de la experiencia humana, porque juega un papel en nuestra comunicación, motivación, regulación, ¿verdad? Entonces, yo tengo que partir desde un punto muy importante para poder saber que mi niño, para que pueda aprender y desarrollar sus aprendizajes, tengo que considerar que las emociones también juegan un papel importante para el aprendizaje del niño, sobre todo para la primera infancia también. ¿Y esto por qué? ¿Por qué será importante las emociones para el aprendizaje de un niño? ¿Por qué será importante? Antes de tocar este tema, chicos, voy a compartir con ustedes un pequeño videíto sobre las emociones, ¿sí? Y que nosotros debemos definitivamente tomar mucha importancia a las emociones para el desarrollo del aprendizaje de nuestros niños. Esto definitivamente nos va a permitir a nosotros tener una gran perspectiva de por qué debemos trabajar las emociones para el aprendizaje y para la propia autoestima, ¿sí? Así que vamos a tomar atención de este videito, chicos, para luego entrar al punto de las técnicas de regulación, que vamos a hablar de algunas, por qué razón es tan importante trabajarlas, y con esto nosotros vamos a ir desarrollando ya nuestra clase que estamos mencionando, ¿sí? Mucha atención, chicos, al videíto, ¿sí? Aprender es un proceso que a nuestro cerebro se le da estupendamente, es lo que más le gusta al cerebro. Pero la neurociencia y todas las investigaciones recientes apuntan a que aprender y que todo el proceso cognitivo que sea con el aprendizaje es un binomio, donde la cognición y la emoción van juntas. Es una moneda de dos caras, no van separadas. Antes no. Cuando no se conocía bien el funcionamiento del cerebro, cuando la neurociencia no estaba tan avanzada, se pensaba que aprender era un fenómeno solamente cognitivo, que era responsabilidad de nuestro cerebro nuevo, de nuestra corteza cerebral. Hoy se sabe que no. Que las emociones influyen en el que aprende y en el que enseña. Ojo, también. Por lo tanto, las emociones son las guardianas del aprendizaje. ¿Por qué? Porque son las responsables de la memoria. Lo que está claro es que solo nos acordamos lo que hemos aprendido con emoción o lo que hemos vivido en nuestra vida con alguna emoción. El cerebro nuestro es selectivo. Las emociones son el pegamento de los recuerdos. Que luego esos recuerdos pueden ser más positivos o más negativos. Pero si alguna persona no te ha dejado huella en tu vida, no te acuerdas de ella. No nos acordamos de todos los profesores. Solo nos acordamos de algunos. De los que o nos han dejado huella o cicatriz. Los que nos han propiciado emociones que favorecen el aprendizaje
o los que nos han provocado otras emociones que limitan el aprendizaje. Hay unas emociones que nos ayudan a aprender. La primera es la curiosidad, porque hace que el cerebro se expanda, preste atención, y la curiosidad tiene que luego ir acompañada del interés, que es ya la atención mantenida, ¿no? Pero la curiosidad, como que cuando algo nos llama la atención, cuando algo nos interesa, casi aprendemos solos, buscamos la información donde esté. La curiosidad, pero luego la confianza en uno mismo. Si uno confía en que tiene capacidad para aprender, va a aprender más. Se va a poner retos mucho más complejos, ¿no? Y a medida que va cumpliendo esos retos, su nivel de autoexigencia va a ser mayor. Pero también la confianza en los demás. Por eso el aprendizaje cooperativo es tan importante, porque sé que yo trabajo en un equipo donde todos los demás no son como yo, que a cada uno se le dan bien cosas diferentes, pero que entre todos, como dicen los japoneses, el equipo es más que la suma de sus miembros. El producto que sale de un equipo no es la suma de 1 más 1 más 1, no. Es más exponencialmente. Por lo tanto, la confianza en los demás hace que yo sepa que si me equivoco, meto la pata, digo una respuesta incorrecta, no se van a reír de mí. Crear entornos seguros de confianza en el aula se sabe que potencia el aprendizaje. Aparte de eso, se ha demostrado que la calma, la tranquilidad, también potencia el aprendizaje, porque permite centrar la atención. Es decir, no hay miedo, no hay nada que me perturbe, estoy centrada, tranquila, por lo tanto, aprendo mejor, presto más atención, retengo en mi memoria mejor, más cosas, ¿no? Evidentemente, todo eso ayuda, pero también hay emociones que dificultan el aprendizaje. La primera, el miedo. Porque el miedo bloquea el acceso a la memoria. Si un alumno ha estudiado mucho, yo qué sé, para un examen, como su nivel de ansiedad se dispare, es que se bloquea y se puede quedar en blanco. Y es un drama, ¿no? Porque, a ver, el que no ha estudiado, que haga un mal examen no es tanto drama, porque si no ha estudiado, pues no tiene mucho en la memoria, pero habiendo estudiado que fracases es un problema. Entonces, el miedo, la ansiedad y el estrés. Tenemos aulas estresadas, profesores estresados, alumnos estresados, bajo rendimiento. Automáticamente bajo rendimiento. Los problemas de ansiedad y de estrés están disparando el fracaso escolar, porque entran en un bucle de no sé, no puedo, no valgo, ¿y para qué me voy a esforzar? Entonces, esto es imposible para mí. Pero en cuanto la persona ya entra en calma, porque no olvidemos que las emociones son como vasos comunicantes. Si aumenta la calma, disminuye el estrés. Si aumenta la confianza, disminuye el miedo. Entonces, tenemos que generar emociones que favorezcan el aprendizaje. Otra de las emociones que limita muchísimo el aprendizaje es el aburrimiento. Si yo desconecto, si lo que están contando por aquí me entra y por aquí me sale, el cerebro no se queda con nada, porque no presta atención. Pero si aumento la curiosidad, disminuye el aburrimiento. Esto es así. Y otra emoción que yo no es que diga que perjudique el aprendizaje, sino que lo bloquea directamente, es la envidia, el aprendizaje competitivo, el estar pendiente de lo que hacen los demás, porque te estás comparando y eso te genera tal tensión que es imposible que te relajes y te centres en lo tuyo. Por lo tanto, lo importante es que el profesorado comprenda esta relación entre estados emocionales favorables al aprendizaje o estados emocionales desfavorables y sepa, y yo en los cursos que doy a profesores se lo enseño, sepan cómo cambiar un estado negativo por otro positivo. Entonces, generar entornos de aula emocionalmente saludables. ¿Para qué? Para que ellos se sientan mejor, para que den el resultado óptimo. Muy bien, chicos. ¿Qué es lo que hemos podido aprender de este videíto, chicos? ¿Qué es lo que hemos podido ver de este pequeño videíto que evidentemente a nosotros nos da una perspectiva diferente, ¿verdad? Nos da una perspectiva distinta. ¿Verdad, chicos? ¿Qué es lo que hemos podido aprender? A ver, podemos leer en el chat también. Que hay emociones favorables y desfavorables, ¿verdad? Que evidentemente tenemos que sacar a la luz estas emociones favorables para el aprendizaje. Sabemos muy bien que las emociones cumplen un aspecto importante para el desarrollo de la cognición, para el desarrollo de la atención, de la memoria, ¿verdad? Para el desarrollo y el desarrollo del aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente antes no se creía que las emociones marcaban un hito importante para el desarrollo académico de un niño. Sin embargo, ahora nosotros
Tenemos que tomar en cuenta que la neurociencia nos abre un paso importante a conocer, ¿no? Que definitivamente las emociones, pues, marcan un hito distinto para la nueva educación de ahora. La educación de ahora sabe básicamente que las emociones están a la vanguardia de cada uno de nuestros estudiantes. Saben muy bien que muchos de ellos están muy contenidos por asumir tantas responsabilidades, por asumir problemas familiares, por asumir problemas del entorno. Por ejemplo, habló en el video un punto importante orientado a la envidia. Hay muchos niños en el aula que sin querer gestionan la envidia, entre comillas, y lo gestionan. ¿Y será esto favorable para el aprendizaje de un niño? No, ¿verdad? Si el niño está pensando en lo que el otro compañero hace y este niño quiere ser mejor que el otro compañero, pues eso no es ser competitivo ya. Esto ya se torna a una emoción desfavorable que puede traer definitivamente resultados negativos para el niño. Es por ello que nosotros tenemos que aprender que en el aula todos pueden llegar a ser buenos, todos tienen muchas capacidades y que existen las diferentes inteligencias que nosotros podemos canalizar y trabajar de manera adecuada para cada uno de los niños. Por ejemplo, el tema de las inteligencias múltiples es algo que se conoce desde hace muchísimos años. Y dentro de las inteligencias múltiples tenemos la inteligencia emocional, la cual ha sido desarrollada en muchos países y es desarrollada como un campo muy aparte, con competencias y con habilidades e indicadores distintos para el desarrollo del aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que existe la educación emocional. Existe la educación emocional en diferentes países. Es por ello que nosotros ahora tenemos que enfatizar, chicos, en algo muy importante, ¿sí? En ciertas técnicas para gestionar las emociones en la etapa infantil. Estas técnicas, chicos, son técnicas sencillas, técnicas que nosotros podemos trabajar y acostumbrar a nuestros niños. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente estas técnicas yo las voy a aplicar siempre. ¿Ustedes qué dicen? ¿La voy a aplicar siempre o no? No, ¿verdad? No va a ser así. ¿Qué haría yo con estas técnicas, chicos? ¿Cómo lo trabajaría? ¿Cómo trabajaría estas técnicas? Base o a función, ¿no? De mi grupo de estudiantes, ¿verdad, chicos? ¿O me equivoco? ¿Lo trabajaría de esa manera? Muy bien, Jennifer, muchas gracias. Evidentemente, chicos, dentro de estas técnicas para gestionar las emociones en la etapa infantil, tenemos, por ejemplo, el globo. Es una de las técnicas que nos permite a nosotros trabajar para ciertos momentos de enfado. Podemos hacer o imaginar que el niño tiene un globo para que pueda contener esta respiración, puede hincharse y luego soltar poco a poco el aire para que pueda regular esta emoción que pueda estar sintiendo en ese momento. Ustedes dirán, "Uy, pero ¿será que todos los niños lo hacen?" Sí, los niños lo hacen, chicos, y básicamente lo pueden hacer. Esto definitivamente le da al niño esta tranquilidad y regulación momentánea hasta que el niño puede canalizar este enfado, esta frustración. Un punto importante que tengo que considerar es que definitivamente los niños desarrollan mucho esta emoción de frustración y de enfado. Mucho lo desarrollan. Y esto es porque a veces no pueden expresarse adecuadamente con sus emociones y no saben cómo, no saben identificarlas, no las conocen. Por ello que aparece el tema de la frustración, el enojo, el enfado. Estas reacciones que a veces suelen ser un poco agresivas en algunos niños. Otro tipo de técnica importante es el semáforo. El semáforo es una técnica que nos habilita o nos posibilita, en pocas palabras, enseñar en 3 pasos cómo manejar una situación de enfado. Primero que todo, por ejemplo, cuando el niño está en una situación de enfado, le enseñamos que debe estar en rojo. Si estás en rojo, tienes que parar. ¿Cómo paramos? Meditamos, respiramos. Luego
paso al color amarillo, que me permite a mí reflexionar sobre mi comportamiento. Y los niños lo pueden hacer. 4, 5, 6 años ya pueden reflexionar poco a poco sobre sus acciones. Y el verde, evidentemente, que se comienza a trabajar para indicarle al niño la actividad que desea realizar para que pueda definitivamente desarrollar o tranquilizarse. Y nosotros les damos una actividad para que él pueda tranquilizarse en ese momento o pueda disipar esa emoción que puede estar embargándole, ¿no? Después podemos tener como actividad propia, como técnica, la famosa zona de calma. Esta zona de calma normalmente se establece en el aula, en donde al niño lo tenemos, trabajamos en una zona específica, donde vamos a tener los diferentes materiales, ¿no? Para que puedan ayudar a tranquilizar a los niños. Podemos tener de repente Play-Doh, de repente podemos tener harina cinética, de repente podemos tener también sonajas, podemos tener de repente pintura, para dibujar. Esto permite que el niño definitivamente pues tenga un espacio en el cual pueda disipar un poquito lo que piensa, lo que siente. Otra fase importante y que no puede faltar es la música. ¿Será que la música es importante para poder manejar las emociones, chicos? Sí, ¿verdad, chicos? ¿Y cómo sé que es importante? ¿Cómo sé que es importante definitivamente utilizar la música y las canciones para poder expresar de repente ciertas emociones? Y no solamente emociones, ¿ah? Sino que también podemos trabajar el aprendizaje del cuerpo, el aprendizaje de diferentes cosas que nos permitan a nosotros también gestionar un proceso de desarrollo y aprendizaje en el niño. Entonces, básicamente, por ejemplo, les comento a ustedes cuando están estresados, muchos de ustedes me imagino que les gusta escuchar música, ¿verdad? No te preocupes, José, gracias. ¿Verdad que cuando nosotros estamos un poquito estresados, de repente queremos escuchar música, de repente queremos bailar, de repente queremos caminar, queremos correr, pero la gran mayoría de nosotros utilizamos un poco de música para ello, para liberar alguna tensión, alguna tristeza, algún enfado? ¿Y será eso también aplicable para niños? ¿Será que sí? Pues sí, chicos, es aplicable. Y es una forma muy importante y muy bonita de trabajarlo. Por eso que en la educación inicial, nosotros, ¿qué hacemos? Trabajamos canciones como Mover tu cuerpo, como por ejemplo, el saltar, el yo me conozco, el, por ejemplo, qué significa llorar, reír. Son ciertas canciones que van orientadas al desarrollo de esos aspectos y que definitivamente nos permite a nosotros desarrollar apropiadamente en el niño, ¿no? Ciertos aspectos que él puede regular, ¿sí? Después, ¿qué otra técnica es importante, chicos? ¿Qué otra técnica? Hablamos de los cuentos. ¿Será que los cuentos son importantes para el desarrollo de las emociones de nuestros niños? ¿Será que es importante? Sí, ¿verdad? Es muy importante. ¿Y por qué es importante, chicos? ¿Por qué es importante? ¿En qué nos ayudan los cuentos? Pues definitivamente, chicos, los cuentos infantiles ayudan a los niños a poder identificar estas emociones, estas situaciones que los producen. También tenemos que mencionar que definitivamente podemos ayudar mediante cuentos, juegos y actividades para poder enfatizar un trabajo colaborativo que permita el desarrollo y la canalización y aceptación de estas emociones. Los cuentos nos permiten a nosotros definitivamente tener un punto muy importante a tomar en cuenta. ¿Y saben cuál es, chicos? Que el niño puede definitivamente expresarse como es. De repente tú le dices, vamos a trabajar con títeres, pero vamos a hacer un cuento y tú vas a ser el personaje. Tú solamente dime cómo quieres ser.
y el niño te va a decir que vuela, que de repente él es Superman o que es Spider-Man o que, en fin, una infinidad de cosas. Pero en esas acciones y expresiones que tiene, vamos a poder también observar qué tanto afectación emocional pueda tener, ¿sí? Entonces, básicamente, chicos, nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no? La importancia de estas actividades, ¿no? Para el desarrollo y el manejo de las emociones, ¿no? Ustedes dirán, sí, Miss, yo, definitivamente lo veo importante, pero la idea es también recalcar algo que definitivamente quizás no todos, podemos tomarlo en cuenta. Es que el tema de los cuentos, por ejemplo, tiene un desarrollo muy completo. El niño trabaja mucho su imaginación y su creatividad. Y su creatividad y su imaginación es tan extensa, chicos, que cuando tú les das herramientas a que ellos puedan procesar mucho mejor el proceso de sus emociones, de repente la canalización de su propia imaginación, es ahí donde el niño desarrolla de manera muy abismal el propio aprendizaje también. Y no solamente es eso, sino que también tengo que enfatizar algo importante, ¿sí? Que evidentemente el niño tiene que aprender poco a poco a conocerse. Y esto implica un trabajo muy importante para la autoestima. Aquí, por ejemplo, tengo un pequeño apartado que me dice que la educación emocional ha cobrado gran importancia en el paso de los años. Y definitivamente sí. Y en otros países, como en las Islas Canarias, por ejemplo, es obligatorio el curso de educación emocional. Es obligatorio. Y esto se debe a que definitivamente el desarrollo de los niños, en su desarrollo, trae mucho beneficio y crecimiento personal. Imagínense si nosotros de repente hubiéramos tenido esta gran posibilidad de conocer poco a poco nuestras emociones y establecerlas adecuadamente. Sería un gran beneficio para nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta, chicos, que definitivamente el aplicar estas técnicas de gestión para las emociones nos trae a nosotros una perspectiva diferente para poner en marcha y para trabajar activamente con nuestros niños, ¿sí? Así que vamos, chicos, con el próximo PPT. Y vamos a hablar de un tema importantísimo. En el video que vimos, también habíamos hablado, chicos, de la importancia de poder conocer las emociones y trabajar nuestras emociones, no solamente en el alumno, en el estudiante, sino también en el profesional. Chicos, ¿por qué será importante que el profesional, en este caso el docente auxiliar, tenga este manejo aceptable de sus emociones? ¿Por qué será importante? ¿Por qué será importante? A ver, quién de ustedes me puede de repente apoyar en el chat? ¿Por qué será importante? Porque definitivamente, como dice acá nuestro PPT, el rol del docente auxiliar en la gestión de emociones es muy importante, porque el objetivo de la educación, nosotros como educadores, como auxiliares de educación inicial, tenemos que considerar que somos o realizamos la función de orientar, de formar estudiantes emocionalmente competentes, capaces de reconocer y manejar sus propias emociones. Por ende, el docente o auxiliar de educación tiene que estar emocionalmente instruido, porque él es el encargado de preparar, de poder instruir al estudiante en las diversas competencias y hacer que conozcan sus propias emociones. Por ello es muy importante que los estudiantes desarrollen su autocontrol y la capacidad de transmitir de forma adecuada sus sentimientos hacia los demás. Entonces aquí nosotros aplicamos una ley muy importante. Tú tienes que enseñar lo que sabes, tienes que enseñar y evidentemente lograr este aspecto importante en tu niño, proteger a tus niños. Pero el proteger no significa que le vas a prohibir que el niño llore. O sea, un aula en el cual
todos los niños estén tranquilitos, no digan nada, 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 no es un aula que está bien. De por sí tenemos que considerar que a los niños les gusta estar en mucha actividad, los niños les gusta expresarse, quieren sentirse escuchados. Y parte de nosotros como docentes y auxiliares tenemos que darnos ese tiempo, tenemos que definitivamente implementar ese aspecto que nos permita a nosotros pues eh, darle esa atención individualizada a cada uno de nuestros niños. Entonces, ¿cuál sería el rol fundamental entonces del auxiliar, chicos? Pues evidentemente su rol en el campo de la gestión de las emociones es poder orientar y formar estudiantes emocionalmente competentes, ¿sí? Eso es básicamente lo que nosotros tenemos que considerar. Por tanto, un profesor o un auxiliar debe de estar preparado para poder asumir los retos y necesariamente debe ser emocionalmente competente. Solo así será capaz de adquirir nuevos conocimientos y utilizar nuevas herramientas metodológicas que le ayuden a cumplir con su labor, teniendo una buena estructura de valores y debe tener cierto dominio de sus emociones. Por ejemplo, les comento un caso así, algo muy rapidísimo. Una vez nos tocó a nosotros observar, ¿no? Que había un auxiliar que estaba, bueno, algo mal, ¿no? A veces venía un poco mal, pero bueno. Y un día me dice uno de los niños, porque yo estaba encargada de la coordinación de la institución, entonces me dice uno de los niños, y obviamente mi función también era supervisar aula por aula, y me dice uno de los niños pequeños que me conocía, Miss, me dice, me saluda, ¿no? Que la Miss tal, ¿no? Está muy triste, está llorando, yo me siento muy triste por ella, me dice. Por eso no quiero entrar al salón, me dice. Entonces yo digo, ¿cómo? Me quedé pensando, ¿no? No te preocupes, le dije, bueno, no hablé con el niño y me fui a dar una vueltita por el aula, ¿no? Y resulta, ¿no? Porque era tempranito reciente, que el auxiliar estaba pues contándole sus penas a la docente. Y estaba pues un mar de llanto con los niños en el aula. Chicos, les comento, ese tipo de comportamiento es ético. Hablamos de un comportamiento que pueda transmitir ética laboral en todo caso. Estoy cumpliendo con mi función de auxiliar, de proteger a mis niños. ¿Ustedes qué dicen? No, ¿verdad? Claro que no. Entonces, evidentemente, los niños tienen que saber que existen las emociones y que todos pasamos por procesos, que todos pasamos por malos procesos. Pero eso no quiere decir, básicamente, ¿no? Que, que yo voy a ir a mi escuela donde yo trabajo y me voy a sentar a llorar, ¿no? En el aula donde yo tengo mis niños. Y mis niños todos calladitos, sentaditos, mirando con miedo cómo la Miss llora y cuenta y habla. ¿Será eso un trauma para los niños? Incluso les comento, ¿no? Varias mamitas me llamaron indicando de que no, que sus niños no querían asistir porque les daba mucha pena su Miss. Y ellos lo hacían, obviamente tenían la pena porque ellos querían mucho a su auxiliar. Y es como que tú ves a alguien que tú quieres mucho, la ves muy mal, muy triste, obviamente te sientes mal por esa persona, ¿verdad? Y lo mismo pasó con esta auxiliar. Y tuvimos que hablar, pues bueno, con la auxiliar. Ella se puso todavía un poco molesta, ¿no? Diciendo de que ella tenía derecho porque ella también siente y no sé qué, no sé cuánto. Y está muy bien, uno no dice que no sienta, uno no dice que definitivamente no gestione sus emociones o que no aflore sus emociones. Pero acá hay un tema delicado, que estamos hablando de niños pequeños. Y estos niños pequeños necesitan respeto. Y entonces obviamente ellos se asustan. Entonces tuvimos que evidentemente hablar con los papitos, hablar con los niños, pero los niños ya no la miraban bien a la Miss. ¿Y saben por qué nos dimos cuenta? Porque varios de ellos ya no querían asistir, la miraban así como que de pena, ¿no? Y de ahí como que se olvidaban y de ahí como que no. ¿Y saben por qué? De nuevo se recalcaba porque la Miss de nuevo llegaba con ciertos comportamientos, ¿no? Que no debería de tener.
y la gran mayoría de sus comportamientos eran por desamores, ¿no? Entonces, evidentemente nosotros tenemos que saber diferenciar, ¿no? Por eso que hablamos de la importancia de asumir, ¿no? El objetivo de poder orientar, educar, pero también de ser muy competentes emocionalmente para poder transmitir esa fuerza que nuestros niños necesitan para poder gestionar sus emociones y evidentemente aceptarlas. Entonces, básicamente nosotros pues tenemos que tomar en cuenta que debemos de separar el aspecto personal con el aspecto laboral para que los niños evidentemente no pueda afectar a tu entorno laboral. Y es por ello que en muchos de los casos, pues, cuando hay situaciones muy fuertes en la que fallece de repente el papá, la mamá, el esposo, la esposa, por último, ¿no? De repente otro tipo de familiar directo, obviamente por ley, ¿no? Corresponde, ¿no? 8 días, ¿no? De permiso, ¿no? Para la persona o el familiar que esté, pues, en luto, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque se sabe que evidentemente, pues, pueden afectar, ¿no? A los niños en el proceso de su conocimiento de emociones, porque evidentemente la docente o la auxiliar no va a poder resistir, ¿no? Porque también es un ser humano. Pero sin embargo, nosotros tenemos que tomar en cuenta la gran responsabilidad que tenemos como auxiliares de educación inicial, como docentes, en el proceso de la gestión de emociones de nuestros niños del nivel inicial. Sí, chicos, esto nos permite a nosotros conocer que evidentemente el auxiliar y el docente tienen un rol muy importante en el trabajo con nuestros niños en la primera infancia. Así que vamos a continuar, chicos. Y tenemos que tomar en cuenta, chicos, ciertas consideraciones para el desarrollo de las emociones en el nivel inicial. Entonces yo tengo que tomar en cuenta en lo siguiente, que para poder facilitar el trabajo de las emociones en el nivel inicial, se proponen diferentes estrategias que se pueden permitir o que permitirán a los niños reconocer sus emociones y la de los demás, identificar emociones positivas, negativas y así poder tratarlas. Estas actividades desarrollarán la confianza, la integración y el apego entre los niños y los maestros, y se sugiere tomar en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, hablamos de encontrar actividades que promuevan la conciencia corporal y compararlas con sentimientos como la sensación de que el estómago ruge porque está vacío y porque tiene hambre, o que la cabeza da vueltas porque definitivamente estoy preocupado, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que el cuerpo y las emociones están completamente conectadas. Por eso nosotros hemos hablado de que evidentemente en la educación inicial nosotros vamos a tomar en cuenta algo holístico también, en el cual el cuerpo, el alma, la mente y todos trabajan en función en una sola para poder canalizar estas emociones y trabajar activamente. También tenemos que tomar en cuenta, chicos, que es muy importante que los niños pues entiendan la importancia de la calma, que aprendan a autorregular su conducta y de esta forma al modificar su estado físico pueden cambiar el emocional. Para ello es posible llevar actividades de relajación como respiraciones lentas y profundas que le permitan dejar el estrés a un lado. Estas actividades de relajación normalmente se pueden usar con las técnicas que hemos mencionado, ¿no? Algunas de estas técnicas. Esto también es muy importante tomar en cuenta, porque nosotros debemos de enfatizar de que los niños vamos a tener diariamente, siempre, niños con distintas formas de comportamiento según sus emociones. Y esto sí o sí va a pasar. O ustedes me van a decir que todos los días los niños están muy tranquilos y están muy bien. Pues evidentemente no. Cada día vamos a tener una actividad nueva, cada día vamos a tener un resultado diferente de nuestra aula, cada día vamos a tener casos nuevos. Entonces vamos a tener que siempre estar a la vanguardia de todo lo novedoso, capacitándonos y todo lo que sea necesario para poder trabajar activamente con nuestros niños, ¿sí? Entonces, en otra actividad, por ejemplo, también nosotros podemos ayudar a que los niños puedan expresar cómo se sienten. Esto se puede hacer a través de colores, reconociendo sentimientos propios y ajenos,
jugando juegos, por ejemplo, para expresar y nombrar emociones y dejar que las entiendan a través de acciones y de poder adivinar cuáles son. Esto definitivamente les van a ayudar a entender sus propias emociones y las de sus compañeros. Y básicamente aquí nosotros hablamos de la empatía. ¿Será la empatía algo muy importante? ¿Será la empatía definitivamente algo necesario? ¿Ustedes qué dicen? Definitivamente, chicos, la empatía y las emociones tienen una conexión muy fundamental. Sabemos muy bien que la empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otra persona. Es una habilidad fundamental para poder establecer estas relaciones saludables y significativas con todo tu entorno. Entonces, la empatía nos permite a nosotros conectar con los demás a un nivel más profundo y entender sus emociones y sus necesidades, ¿sí? Nosotros tenemos que tomar en cuenta que cuando hablamos de empatía, vamos a conocer que existen tipos de empatía. Estos tipos de empatía van desde la empatía cognitiva, que se refiere a poder conocer, entender el pensamiento y los sentimientos de otra persona desde una perspectiva diferente. La empatía emocional, que se refiere a la capacidad básicamente de sentir las emociones de la otra persona y compartir esa experiencia emocional. Como por ejemplo, si yo de repente he pasado por un proceso de luto y tengo a mi amiga que también lo está pasando, yo voy a sentir y voy a saber lo que ella siente porque yo también lo he pasado. Entonces voy a poder identificarme y ella también se va a identificar conmigo. Y evidentemente existe la empatía compasiva, ¿no? Que se refiere a la capacidad pues de sentir compasión y preocupación por el bienestar de otras personas. Entonces básicamente la empatía tiene una conexión muy importante con las emociones. Por ello que dentro de la primera infancia nosotros tenemos que aprender a trabajar la empatía de manera adecuada, porque esto va a ayudar a que definitivamente, ¿no? El niño comprenda, ¿no? A su otro yo y tenga respeto por los sentimientos de los demás. Y es aquí donde definitivamente nosotros vamos a trabajar de una manera distinta, ¿sí? Así que vamos a continuar, chicos, con el siguiente PPT. Ahora sí, vamos a hablar, chicos, de algunas estrategias en el nivel inicial para el desarrollo de estas emociones. Y evidentemente me he tomado el tiempo de poder ver algunas. Vamos a explicar algunas, obviamente, para que ustedes lo puedan aplicar, ¿sí? Y vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, eh, esta, este, esta forma, por ejemplo, de poder trabajar con nuestros niños con esta actividad, así soy yo. Esta actividad nos permite a los niños a que se puedan dibujar a ellos mismos, que dibujen sus juguetes con los que se sientan más cómodos, definiéndose a sí mismos. Luego de dibujar esto, cada niño tendrá un tiempo determinado para que pueda explicar qué dibujó y por qué cada componente, ¿no? Entonces, esto definitivamente es un buen trabajo para que sea un ambiente muy beneficioso en el aula, porque así todos nos conocemos y se aplica para las relaciones sociales basadas en el entendimiento mutuo. Por ello es importante enfatizar que la voz de cada niño necesita ser escuchada, porque cada uno de nosotros, ¿no? Por cada uno de nosotros, para que evidentemente se sientan valorados y se sientan importantes por cada uno de sus compañeros y de sus maestros. Entonces, básicamente, chicos, es importante tomarnos un tiempo para escuchar la voz de cada uno de nuestros niños. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es importante? Sí, es importante, ¿verdad? ¿Y yo cómo lo voy a hacer? Lo puedo hacer con esta actividad o simplemente lo puedo hacer con otra actividad. Y hay actividades en las cuales los niños de repente solamente hacemos un círculo donde todos nos sentamos alrededor, ¿no? Y podemos de repente contar experiencias, bromear con cada uno de ellos, hacer que cada uno se suelte un poquito, comentando qué sientes, cómo eres, cómo te consideras, qué haces en casa, qué te gusta, qué no te gusta. ¿A quién le gusta la mazamorra, chicos, por ejemplo?
¿A quién le gusta esto? Entonces, en cada expresión, en cada forma, le damos ese pie necesario para que el niño pues se relacione contigo, para que el niño se exprese, para que el niño hable y para que el niño pueda sentir que está siendo valorado y escuchado. Por eso que nosotros mencionamos ese aspecto importante. Otro tipo de actividad que también podemos hacer es, por ejemplo, los abrazos musicales. Este tipo de actividad pues nos permite a nosotros relacionarnos con todos los integrantes en el aula. Y esto enriquece mucho la interacción social. Ustedes me dirán, Miss, ¿y cómo vamos a enriquecer la interacción social? Pues podemos de repente usar un instrumento, como también podemos de repente utilizar una canción, ¿no? Por ejemplo, esta canción, Congelados. Podemos poner esta canción en donde todos bailan, se mueven y de pronto la música se detiene y se deben abrazar. Y si el que no tiene grupo, pues básicamente va a volver a participar, pero en esta oportunidad la idea es que todos se junten y todos se puedan abrazar, porque el que no se agrupa, pues evidentemente no está cumpliendo con las normas del juego. Entonces ahí tendremos que ver por qué ese niño no se agrupa en esta actividad, qué es lo que pasa con él, de repente no le gusta la actividad, de repente no se adapta, de repente no le caen sus amiguitos, y una serie de preguntas que nosotros vamos a poder de repente responder según la situación que se dé en ese momento, ¿sí? Pero, ¿qué otro tipo de actividad puedo hacer? Pues también tenemos la actividad de la gran tortuga, que es una actividad en la cual podemos enriquecer las relaciones sociales, también busca aprender a resolver problemas junto con los demás. Y aquí mucho trabajamos en el tema de el trabajo en equipo, ¿no? Se pueden de repente jugar en un espacio de psicomotricidad, utilizando estas colchonetas Shelby, que son esas colchonetas enormes que están dentro de los centros de sala de psicomotricidad. Y dependiendo del colchón, pues vamos a dividir los grupos para que se puedan trabajar este tipo de actividad, en donde pues va a constar evidentemente en poder hacer que se muevan en diferentes direcciones, ¿no? Para poder intentar agarrarse entre grupos, ¿no? Algo muy sencillo, pero va a depender de la edad, porque obviamente yo tengo que considerar también la edad de mis niños, ¿no? Para poder tener una perspectiva diferente. Vamos a cambiar, chicos, de PPT. Otro tipo de estrategias, por ejemplo, son los dibujos en equipo. Este tipo de dibujos, por ejemplo, nosotros podemos integrar a que los chicos, pues, se puedan crear equipos de 5 o 6 niños que se mantengan en fila y luego, pues, puedan colocar una hoja de papel frente a cada equipo. Y entonces cuando el maestro diga una pregunta, por ejemplo, árbol, comienzan a dibujar y luego van a ir dibujando todo lo que relacionan a las palabras o preguntas formuladas en equipo hasta que se logre pintar lo que básicamente se quiere lograr, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos hacer relacionado a casa, ¿no? Por ahí, ventana, van a dibujar una ventana, puerta, por ahí una puerta, de repente por ahí un árbol, ya, por ahí un triángulo. Entonces, tratamos de que el niño pues pueda generar este pensamiento crítico, imaginación, pero que también trabaje activamente lo que son el trabajo en equipo, el respeto por todos sus compañeros y hacer que todos se integren en una sola actividad. También tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, el famoso juego del dragón, ¿no? Este juego, por ejemplo, hace que los niños se puedan integrar, de buscar ayuda activamente, de aprender a resolver problemas juntos. Aquí, por ejemplo, utilizamos una pañoleta y hacemos que los grupos de niños se dividan según la cantidad que nosotros tengamos. Primer niño de la fila asumirá la cabeza del supuesto dragón y el último niño será la cola, que será el que se va a amarrar una pañoleta o la tendrá por ahí sueltita de repente entre la cintura. Y esto hará de que evidentemente cada niño intente en la fila correspondiente como un dragón, se puedan mover, pero que intenten no agarrar la pañoleta. Entonces, evidentemente voy a trabajar en equipo también y voy a hacer que ellos se cuiden entre ellos para que puedan definitivamente trabajar activamente.
Entonces, estas estrategias, chicos, me permite a mí tomar en cuenta cómo voy a trabajar con mis grupos, cómo van a ir ellos organizándose. Comienzan a desarrollar el pensamiento crítico, comienzan a desarrollar definitivamente pues esta actividad de juego en equipo que muy pocos niños pues desarrollan, porque a lo largo que van creciendo van perdiendo ese interés, se van prácticamente encapsulando en ellos mismos. Entonces, para nosotros tenemos que tomar en cuenta la importancia de estas actividades que nos permitirán desarrollar con nuestros niños, ¿no? Estas estrategias para el desarrollo de sus propias emociones. Y sobre todo hablamos mucho del punto del aspecto social, ¿no? ¿Por qué hablamos del aspecto social? Porque evidentemente los niños cuando recién empiezan les cuesta un poco socializar. Y como les cuesta un poco socializar, pues es ahí donde a veces vienen ciertos problemas, ¿no? Entonces, por ello nosotros tenemos que tomar en cuenta la importancia de estas estrategias que permita el desarrollo no solamente del aspecto social, sino también del aspecto emocional como base de esta estrategia que nosotros tenemos que trabajar, ¿sí? Entonces, una vez visto esto, chicos, vamos a ver el siguiente PPT un ratito. Ahora sí. Bien, chicos, hemos llegado prácticamente a la parte final de este tema del día de hoy y vamos a hablar de estos puntos claves a tomar en cuenta para la gestión de las emociones en la educación inicial. Como bien ustedes están viendo, tengo el apartado con 4 puntos importantes. Primero, con el punto de te observo porque quiero entenderte. Aquí hay un punto que nosotros tenemos que hacer que nuestros niños entiendan, que cuando nosotros los observamos, es porque queremos entenderlos. Y el punto de partida para construir un vínculo entre docentes, auxiliares y alumnos es conocer el nombre de cada niño en particular, conocer a su familia, conocer las condiciones de vida y asimismo observar su comportamiento y la forma en que se expresan para poder aprender de ellos. Entonces, el entender a un niño es conocer a los niños. Como dijo Barry Brazelton, es observar y como dijo Albert Einstein, si quieres conocer a una persona, no la escuches, sino observa cómo se comporta. ¿Por qué decimos que debemos nosotros tomar en cuenta el comportamiento de una persona? Y esto es básico, ¿eh? Tal como dijo Albert Einstein, ¿qué fue lo que dijo? Que para conocer a una persona tenemos que observarla y medirla por sus acciones, ¿verdad? Básicamente es eso lo que me dice. Entonces, mediante la observación es que yo entiendo cómo es mi niño. No tanto por lo que me dice, chicos, sino por cómo se comporta, sino por cómo actúa. Y por ello es muy importante que el niño sepa que el momento que yo lo observo y que yo quiero saber de él, es porque quiero entenderlo, ¿sí? Dos, hablamos del punto de te entiendo y te acompaño con respeto. En este punto, por ejemplo, va a partir de las observaciones respetuosas, sensibles, empáticas y sin prejuicios. Nosotros podremos comprender a fondo cada niño, qué les gusta, qué no les gusta, qué situaciones les asustan, ¿no? Y qué les hace sentir seguros, cómo suelen venir a clases todas las mañanas, qué niños están relacionados o tienen los mismos intereses, qué relaciones familiares son más importantes para ellos, etcétera. Aquí, por ejemplo, yo tengo que comprender de dónde viene mi niño, cómo es la situación de mi niño, qué cosa le gusta, qué es lo que no le gusta. Así voy a poder entenderlo, básicamente. Aplicando desde mi observación, voy a poder entender todos estos puntos de mi niño para poder trabajar activamente con él. Todo el tema de la gestión de emociones
que evidentemente debemos nosotros tomar en cuenta y trabajarlo de manera activa. ¿Qué otro punto tengo que tomar en cuenta? El te acepto de manera incondicional o te acepto incondicionalmente. Tengo que enfatizar que un elemento esencial de la seguridad y la confianza en sí mismos de los niños es la conciencia y el sentimiento de que son aceptados incondicionalmente por quienes los rodean. Por eso hablamos de un punto importante de comprensión por el entorno, de que se sientan valorados, respetados, comprendidos, entendidos. Para hacer esto, es una buena idea practicar la observación sin prejuicios, bajo su cuidado y comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la mente humana sin querer tiende a juzgar lo que observa. Y aprender a observar el mundo sin juzgar requiere una práctica constante. Por eso que aceptar a los niños de manera incondicional significa también aceptar su comportamiento sin juzgar, tratando de comprender qué hay más allá del comportamiento. Por eso les digo, chicos, lo importante de poder observar el comportamiento de un niño. ¿Qué hay más allá de ese comportamiento? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Por qué siente así? ¿Por qué piensa así? ¿Qué es lo que está pasando con él? Entonces, cuando yo aplico este aspecto importante, ¿qué es lo que pasa? Que voy a empezar a comprender a mi niño y voy a aceptarlo tal como es, pero también voy a tener que analizar su propio comportamiento, entendiéndolo desde una perspectiva diferente, ¿sí? Entonces, por ello es que aceptar a un niño incondicionalmente es básicamente aplicando desde el punto de la observación, desde el respeto, desde la aceptación de cómo es mi niño y qué es lo que necesita para poder mejorar en el proceso de su propia gestión de emociones. Y por último, tenemos esta famosa palabrita que es muy importante, ¿no? Tomarla en cuenta. El te aprecio y te lo digo. El aprecio de los niños se puede demostrar fomentando su comportamiento, iniciativa y experimentación. Una forma de expresar esto es decir gracias, describir lo que notó sobre ellos y hacerles sentir que evidentemente nosotros hemos notado lo que ellos han hecho. También podemos mostrarles que confiamos en ellos cuando intentan hacer algo por su cuenta, lo que realmente los pueden hacer sentir seguros. Cuando nosotros queremos dar a entender que apreciamos a un niño y que lo aceptamos tal y como es, también es evidentemente notar todo lo que ellos hacen para ellos mismos y para los demás. Y una forma de poder expresar este cariño, esta aceptación, este aprecio, es siempre agradeciéndoles y pidiéndoles las palabras mágicas, ¿no? Por favor, gracias, lo siento. Si yo también me equivoqué, de pedirle disculpas y perdón a mi niño, también repercute en el proceso de su aceptación y de su propia gestión de emociones, porque él mediante estas actividades y estas acciones comienza a discernir que definitivamente a gestionar este pensamiento crítico que le ayuda a tener conciencia de que si yo me equivoco, debo disculparme activamente por lo que hice. Es por ello que nosotros cuando hablamos de poder expresar a nuestros niños y ayudarlos en la gestión de emociones, voy a tener que aplicar estos puntos, ¿no? El tema de la observación, porque definitivamente queremos entenderlos. El tema de te entiendo y te acompaño con respeto. Y el punto de te acepto incondicionalmente. Y el punto de te aprecio y te lo digo. Los niños son un mundo muy diferente, son un mundo nuevo para todos en realidad. Cada niño es irrepetible, cada niño tiene diferentes vivencias, cada niño viene de diferentes lugares, de diferentes entornos, diferentes familias. Entonces, básicamente, chicos, nosotros tenemos que tomar en cuenta que para trabajar con nuestros niños debemos considerar básicamente que los niños de por sí son emocionales y ellos están en este proceso de descubrimiento, en este proceso de exploración, en este proceso de conocerse a sí mismos y de conocer a los demás. Y aquí quiero resaltar algo importante. Si ustedes quieren conocer a un niño, podemos escucharlos, pero no podemos dejar de lado el comportamiento que tienen.
porque el comportamiento y lo que ellos dicen de manera incondicional nos permite entender que definitivamente ellos, ¿sí? Eh, pueden tener de repente algún problema en casa o simplemente también tienen mucho que decir, mucho que expresar y no saben cómo hacerlo. Entonces es por ello que nosotros aplicamos el punto orientado a poder escuchar a los niños, aceptarlos, observarlos, y esto nos permite a nosotros trabajar en conjunto para una buena gestión de emociones y asimismo pues trabajar activamente con cada uno de nuestros niños, ¿sí? Bueno, chicos, el tema de hoy ha sido básicamente tratar de darse cuenta de la importancia de sensibilizar y conocer a nuestros niños, qué tipo de estrategias podemos usar, qué tipo de técnicas podemos usar para gestionar las emociones de nuestros niños. Y tenemos que enfatizar, chicos, que evidentemente el auxiliar de educación inicial tiene que trabajar en función a su grupo de niños que tiene, pero sobre todo tiene que aprender o tiene que ayudar a los niños a gestionar estas emociones de manera orientativa, guiada y específica, ¿sí? Quiere decir que voy a yo hacer un trabajo individualizado al momento que aplico la observación y no puedo comparar a un niño con otro porque evidentemente todos somos diferentes, ¿sí? Bueno, chicos, conmigo ha sido hasta hoy su clase, definitivamente su tercera clase del curso de auxiliar de educación inicial y espero que les haya gustado, chicos, y quiero agradecer a todos por su amable participación.